muy atenta. Entonces, una función exponencial es cuando la variable independiente x se encuentra en el exponente, ¿verdad? Así como colocamos aquí dos ejemplos, que son funciones exponenciales, porque la x se encuentra en el exponente. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios de recordatorio, digamos. Entonces tenemos aquí, cuando dos expresiones de bases iguales se multiplican, ¿qué pasa con el exponente? Los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos 2 a la quinta. ¿Qué pasa si dos expresiones de bases iguales se dividen? Por ejemplo, 2 a la cuarta dividido 2 al cuadrado. Cuando dos expresiones con bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos una potencia de potencias? Por ejemplo, 2 al cubo elevado al cuadrado. En este caso, los exponentes se multiplican. Entonces 3 por 2 sería 6. Eso es lo que nos recuerda un poquito aquí algunas operaciones que debemos de recordar para resolver ejercicios de esta parte. Bien. Luego pasamos a la siguiente hoja. Vamos a ver qué nos depara un poquito ahí. Un ratito. Aquí tenemos más propiedades. Entonces son operaciones que debemos de ir recordando. Por ejemplo, ¿qué nos indica un exponente fraccionario? Aquí tenemos nosotros, bueno, primero esta expresión aquí, voy a usar un poco otro color, esta expresión aquí. Cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales, se puede expresar en un solo exponente, ¿verdad? Se puede efectuar las bases y colocar el mismo exponente. En cuanto a exponentes fraccionarios, por ejemplo, 8 a la 2 tercios. ¿Qué nos indica el denominador del exponente? Ese nos indica el índice de la raíz. ¿Qué nos indica el numerador del exponente fraccionario? Nos indica que es el exponente del radicando. O sea que este viene a ser el exponente del radicando, este va a ser el exponente del radicando, y el denominador viene a ser el índice de la raíz. Este 3 viene a ser el índice de la raíz. El denominador viene a ser el índice de la raíz. Entonces, al resolver la operación, podría quedar así. 8 al cuadrado es 64 y raíz cúbica de 64 es 4. Eso es a modo de recordatorio, ¿no? También tenemos que un número elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿Verdad? Estamos tratando de exponentes. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Ustedes saben por qué un número elevado a la 0 es 1? Bien, un número elevado a la 0 es 1 porque si yo tengo 2 al cubo dividido 2 al cuadrado, al dividir los exponentes se restan, habíamos dicho en la primera parte. Entonces este tiene 2 exponentes 1, la respuesta finalmente es 2. ¿Qué pasa si dividimos dos expresiones de exponentes iguales? Entonces ahí va a ser 3 menos 3 y ahí nos da un exponente 0. Un exponente 0. Y de ahí el resultado de que todo número elevado a la 0 es 1. Es 1. ¿Por qué 1? Porque 2 al cubo es 8 y 2 al cubo en el denominador también es 8, ¿verdad? Esta parte. Entonces, 8 dividido 8 es 1. De ahí que cualquier número elevado a la 0 es 1. No importa la base, cuando el exponente es 0, siempre va a ser 1. Bien, eso por si no estaban recordando por qué todo número elevado a la 0 es 1. Bien. Bueno, pasemos ya a lo que nos
nos une hoy, que es funciones exponenciales. Vamos a la siguiente página, esta es la siguiente página, y ahí tenemos la primera expresión o función exponencial. Ahí está. Como ejemplo de funciones exponenciales podemos incluir, y ahí está, la base puede ser numérica y el exponente puede ser 0. Entonces estas dos son nuestros ejemplos de funciones exponenciales. ¿Qué operaciones nosotros podríamos efectuar con este tipo de operaciones exponenciales? Y aquí tenemos un primer ejemplo. En muchos procesos naturales el índice con que algo crece o decrece depende del valor actual. La manera en que el cuerpo elimina los medicamentos es un ejemplo de este tipo de proceso. En este caso, de un tipo de medicamento particular, suponga que los riñones, ahí nos habla la aplicación de medicina, excretan del torrente sanguíneo la mitad del medicamento. Ahí está, la mitad del medicamento en el cuerpo cada 3 horas. O sea que la cantidad de medicamento que uno tiene en el cuerpo, en cada 3 horas va eliminando la mitad. Por tanto, para una dosis inicial de 100 miligramos, el contenido en el cuerpo después de 3 horas sería, entonces ahí queda una función, 100 por un medio, porque de lo que está en el riñón va a ir desechando un medio. Ahora, en 3 horas va a tener 50 miligramos nomás ya. En 6 horas va a tener 25, porque ese 50 va a desecharse en la mitad y va a eliminar, de 50 va a quedar 25. De ese 25, ¿verdad? Entonces este es en 3 horas, este es en 6 horas. De ese 25 miligramos que le resta en su cuerpo, en 9 horas va a quedar 12,5 miligramos en 9 horas. Entonces va a ir eliminando de esa manera. Pero esta expresión nosotros podemos expresar en una función exponencial para que pueda facilitar, ¿verdad?, la operación matemática. Entonces ahí ingresa la función exponencial como una herramienta para resolver este tipo de situaciones. Entonces la función que va a expresar esto va a ser 100 por un medio, porque va a eliminar la mitad de lo que tiene en el cuerpo por cada 3 horas. Entonces, n va a ser número de veces que transcurre las 3 horas. Entonces, ahí queda una función exponencial. Que sería el f de n, porque nuestro tiempo estamos expresando en n. Entonces, aquí puede expresarse con n. Bien, aquí vamos a colocar f de n. Esa sería la función. Y luego tenemos ya, nos dice aquí, donde A equivale al número de miligramos de medicamento restante en el sistema. Y N es el número de periodos de 3 horas, ¿verdad?, que va a ir transcurriendo desde las dosis iniciales. Entonces, si transcurre 3 horas, 3 veces 3 horas, entonces reemplazamos la N por 3 para ver cuántos miligramos aún se tiene en el cuerpo. Entonces va a ser aquí 100, ¿verdad?, 100 por un medio elevado al cubo. Entonces ahí en 9 horas vamos a ver cuántas veces, cuánto sale. Entonces esto ustedes ingresan en la calculadora y van a encontrar que esto es 12,5 miligramos. Muy bien. Entonces, ahí ya nosotros descubrimos para qué sirve una función exponencial, en qué caso vamos a aplicar una función exponencial, y esto también se puede aplicar en la economía. Bien, y eso es la parte que a nosotros nos va a interesar, la parte que se aplica a la economía. Bien, acá tenemos más funciones exponenciales, otros ejemplos, y quiero ir directamente a esta expresión aquí. Esta expresión. Quiero ir a la gráfica. Aquí se grafica 3 expresiones o 3 funciones exponenciales. 2 a la x, 2,5 a la x y 3 a la x. En la medida que la base aumenta,
nosotros podemos ver, ¿verdad? Cuando el exponente es, cuando la base del exponente es 3, la gráfica se está acercando cada vez más al eje de y, ven ustedes. En la medida que aumenta, o sea que disminuye, mejor dicho, el valor de la base, esto se va alejando del eje de y. Cuando la expresión ya queda en 2 a la x, vemos de que la función se va alejando un poco más del eje de y. Bien, un segundito, voy a agarrar un vaso de agua. Voy a pausar. Bien, entonces, en la medida que la base de la función exponencial aumenta, esto se va aproximando al eje de y. Y en la medida que va disminuyendo el valor de la base del exponente x, esto se va alejando del exponente y en forma gráfica. Bien, eso no es de vital importancia para lo que nosotros estamos buscando, pero esto que le voy a ir diciendo sí es fundamental. Entonces, tenemos aquí. Bien, primero dice, las características de una función exponencial. Se define cada función para todos los valores de x. El dominio f es el conjunto de números reales. Ahí no hay problema. La gráfica de la función cae por completo sobre el eje de x. El rango es el conjunto de números reales positivos. Para cualquier valor de x asignado, el valor de la y siempre va a ser positivo. Y lo más importante de todo, que la gráfica de la función es asintótica para el eje de x. ¿Esto qué significa? Que esto siempre va a pasar por el valor 0, 1. Nunca puede traspasar el eje de y. Esta función nunca puede pasar así. Nunca va a poder pasar de esta manera. ¿Por qué? Porque no puede traspasar el eje de x. Esto nunca puede traspasar. Se puede tener una aproximación infinitamente pequeña, pero nunca va a poder traspasar. Y siempre va a pasar por el punto 0, 1. Otra es la característica de una función exponencial. Sea cual sea la función exponencial, va a estar pasando por el punto 0, 1. Muy bien. Aquí tenemos